No habrá negociación sin rendición. Diosdado Cabello cierra todas las puertas y exige reconocimiento total a Nicolás Maduro. El fin del resolver. Tras 9 años de supervivencia, el desplome del bolívar y la inflación agotan el modelo popular venezolano. Plan oro negro, sacar a Maduro, hundir a Rusia y levantar a Venezuela. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Impacto Venezuela, el lugar donde las noticias no se censuran. Martes 11 de noviembre de 2025 comienza la emisión matutina que desnuda el poder minuto a minuto. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cerró la puerta a cualquier diálogo con la oposición. Aseguró que no existe ninguna negociación en curso, pero de forma irónica puso sobre la mesa una exigencia: respetar la Constitución y reconocer a Nicolás Maduro. El número 2 del chavismo insiste en el discurso de conspiración, acusando a María Corina Machado de buscar el poder a través de la violencia, y culpó una vez más a Estados Unidos del acecho económico contra la nación. María José Prado con el informe. Pero es la verdad, lo que quieren son nuestros recursos naturales. Han encontrado unos vendepatria, unas vendepatria en este país que les dicen: invadan Venezuela, maten a todo el que tengan que matar y yo les garantizo que le entrego los recursos naturales. Esa es la oferta que hace ese sector de la oposición. El chavismo refuerza su discurso de victimización y amenaza. En su rueda de prensa semanal, Diosdado Cabello volvió a negar cualquier negociación política y aseguró que el único diálogo posible es el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. El segundo del régimen acusó a la oposición de promover rumores y matrices de opinión con apoyo extranjero para derrocar al mandatario, al tiempo que culpó a Estados Unidos del asedio contra los recursos del país. La victimización, digamos, apelar a una simbología de que se trata pues de un pequeño país que está siendo maltratado por el imperio norteamericano. Bueno, esa es una victimización recurrente ante ciertas audiencias. En paralelo, Nicolás Maduro advirtió que Venezuela está lista para responder ante cualquier conflicto. Dijo que la defensa del país dependerá de la organización y la voluntad del pueblo, y prometió enfrentar con serenidad y fortaleza cualquier intento de colonizar o esclavizar a los venezolanos. El mandatario aseguró que la coherencia ideológica del chavismo es su mayor fortaleza y que su revolución sigue el proyecto original de los libertadores. Pero todos los esfuerzos de Diosdado Cabello siempre van orientados a mantenerse en el poder y a evitar una transición, es decir, la búsqueda, la expectativa de una transición del totalitarismo a la democracia es obviamente, para quien ha cometido todo tipo de delitos, para un grupo político que está en el poder de manera ilegítima, que se robó frente al mundo unas elecciones. Cabello, por su parte, aprovechó para anunciar la extensión de las asambleas del PSV para elegir nuevos comités bolivarianos y una reestructuración interna del partido. La política venezolana está polarizada entre dos frentes radicales. Desde Berlín, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lanzó un potente llamado internacional a defender la civilización democrática y exigir una transición en Venezuela. We are all part of one front. Dictatorships may speak different languages, but they share the same weapons: fear, lies, and they attempt to make us feel alone. Our enemies cooperate, they share their money, their guns, their propaganda. So we must also cooperate. We must share our courage, our knowledge, and our devotion to freedom. They build prisons, we build hope. They spread fear, we spread truth, and in the end, truth always wins. We are the living proof that dictatorships can oppress, but they cannot conquer the human spirit. En contraste directo, Nicolás Maduro desde Caracas intenta desestimar la denuncia, minimizando el impacto de sus rivales al tildarlos de la nada y descalificando el ruido internacional. La derecha extremista antipatria no tiene ni poder político interno, ni poder social, ni poder moral, ni proyecto,
ni liderazgo, ni nada. La extrema derecha, sayonista, criminal, es la nada en el escenario nacional. Que el Congreso de Estados Unidos discute tal cosa, que va a aprobar, que no va a aprobar, ¿qué nos importa lo que diga el imperio norteamericano? Ni su presidente ni su Congreso. Si en Venezuela y en América del Sur estamos decididos a ser libres. Dos frentes, dos banderas de libertad contradictorias y dos realidades opuestas. Mientras Machado y González operan desde la clandestinidad y el exilio para exigir democracia, Maduro usa el aparato estatal para proclamar la coherencia del chavismo. El verdadero campo de batalla, sin embargo, sigue siendo la calle venezolana. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la pueden conseguir en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Desde hace años la política venezolana se convirtió en un duelo de narrativas, dos verdades en pugna por el alma del país. En este campo de batalla retórica, el chavismo busca legitimarse a través de la institucionalidad y la oposición liderada por María Corina Machado construye su fuerza desde la resistencia y una épica clandestinidad. La disputa por el poder es, ante todo, una disputa por el relato. Pero ¿tú qué crees? ¿El chavismo aún controla el relato nacional o la oposición ha logrado romper su hegemonía? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. En Venezuela, la lucha por la verdad se paga con el riesgo de la libertad. Medios de comunicación independientes han lanzado una alerta roja. El 92% de la prensa asegura que ejercer periodismo hoy en día es más peligroso que nunca. Un cerco informativo se impone con bloqueos, amenazas y persecuciones en una operación señalada de estar liderada por figuras clave del chavismo. Catherine García nos cuenta más. El chavismo ha convertido el periodismo en Venezuela en una actividad de alto riesgo. Los responsables tienen rostro. Diosdado Cabello lidera la intimidación desde su programa Con el Mazo Dando, donde expone y descalifica a periodistas. Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional articula presiones institucionales. Freddy Ñáñez como ministro de Comunicación refuerza la censura digital y Tania Díaz, exdirectora de Medios Públicos, opera en la sombra con campañas de desinformación. Según la ONG Laboratorio de Paz, juntos conforman un aparato de control que vigila, castiga y silencia. ¿Sobrevivirá el periodismo en el país? Creo que Venezuela y Nicaragua son ejemplos claros de cómo lo logran. La verdad es que es muy complicado cuando desde el poder se intenta bloquear el trabajo periodístico, como bloqueando recursos y con demandas que verdaderamente ponen en riesgo su estabilidad financiera, seguir haciendo periodismo. Pero lo que nosotros hemos visto en los últimos años, desde Nicaragua, desde Venezuela y ahora desde El Salvador, es que los propios periodistas toman conciencia de su trabajo y salen del país para poder seguir reporteando. Vemos grandes trabajos periodísticos, no solo desde lo que entonces eran medios tradicionales, sino de nuevas apuestas periodísticas. Se convierten estos medios en la única referencia hacia el resto del mundo de qué está pasando dentro de países autoritarios como Venezuela. Según el último informe de la ONG, el 92% de los medios venezolanos denuncian que los riesgos para ejercer periodismo han aumentado en 2025. Bloqueos sistemáticos, amenazas judiciales, autocensura, persecución, hostigamiento y pérdida del acceso a las fuentes oficiales configuran un cerco informativo sin precedentes. Mientras el chavismo afianza su narrativa única, los medios independientes enfrentan un dilema ético: callar para sobrevivir o hablar para incomodar. El control que se ejerce desde el poder para tratar de silenciar periodistas cada vez crece en más países donde los gobiernos de corte populista o autoritario están ganando elecciones. Lo vemos en nuestra América desde Estados Unidos hasta Argentina. Sin embargo, yo no he visto que nadie haya logrado silenciar a un periodista. Veo compañeros de Cuba que tienen que triangular desde otros países una IP para poder sacar adelante la información. Veo en Venezuela, en Nicaragua, redacciones enteras que ya trabajan desde varios países. Veo en países como Costa Rica fallos judiciales que pretenden proteger el trabajo periodístico y garantizar el acceso a información. Veo periodistas respaldándose en organismos internacionales buscando seguir ejerciendo su trabajo periodístico. Entonces, acallar voces nunca se ha visto.
A la par del control narrativo, la crisis de derechos humanos no solo continúa, sino que se recrudece. En las cárceles venezolanas se repite un patrón de tratos crueles y aislamiento prolongado tanto para presos comunes como para presos políticos. Denuncian que Jesús Armas está sometido a tortura psicológica en el helicoide. El periodista Carlos Julio Rojas cumplió 100 años en aislamiento. Hay 21 trabajadores de la prensa detenidos y en total 884 presos por razones políticas. En el Rodeo persisten las condiciones inhumanas con denuncias de castigos físicos y degradación sistemática. A esto se suma la desaparición de 2 ciudadanos colombianos en territorio venezolano, por lo que la organización CLIP-BE exigió al gobierno de Gustavo Petro intervenir. La presión sobre Nicolás Maduro no es nueva, pero esta vez la economía venezolana dejó de ser ruido de fondo. Se perfila una implosión. El colapso está golpeando mucho más duro que las maniobras militares de Estados Unidos, pero desde adentro. Tras 9 años resolviendo, el modelo de supervivencia se agotó. El dólar se desplomó, la inflación supera el 270% y el salario mínimo apenas roza centavos de dólar. ¿Podría esto detonar las bases del poder popular? Juliana Palmar con el reporte. Venezuela revive los fantasmas de su peor colapso económico. El bolívar se ha depreciado más de 400% en el último año y el salario mínimo equivale hoy apenas a 0,60 centavos de dólar. La inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 270 para finales de año vuelve a pulverizar el poder adquisitivo y además la dolarización informal que alguna vez dio estabilidad se agota frente a una demanda de divisas que el Estado no puede satisfacer. Un Estado que se puede ver colapsado por una implosión por el factor económico del país. El Ejecutivo Nacional desde finales de noviembre pasado decidió ajustar rápidamente la moneda y esto ha traído, por supuesto, una inflación mensual muy cuestionada porque esto trae problemas de una economía donde estaba estable la moneda, una economía en inflación, y para esto hay que hacer muchos ajustes, las empresas y el venezolano común. Así es que en este escenario una de las inquietudes más grandes que se tiene para producir, que la industria está al 50% de su producción, o sea que hay una capacidad ociosa de otro 50% y al mismo tiempo de toda la actividad de producción y de creación de empleo, que es el objetivo final. El ejemplo más claro de esta situación es en el sur del país. Los guayaneses estiran las remesas para comer al menos 2 veces al día, una noticia que desde hace años no se veía en titulares de los medios venezolanos. Y en Táchira, comerciantes enfrentan pérdidas por la circulación de billetes de dólares y pesos falsos. El 86% de los venezolanos vive en pobreza, según el Observatorio Financiero Venezolano. La situación de inseguridad de más de 600.000 venezolanos que han tenido dificultades este año por su TPS y anulado hace pocos días por el Ejecutivo de Estados Unidos, pero el presidente Trump. Esto ha traído disminución en esta parte de la remesa proveniente de Estados Unidos y confusión y angustia en las familias que reciben al fin y al cabo una remesa de Estados Unidos, sobre todo para Venezuela. Y aquí es donde está la interrogante más importante. Sin embargo, son significativas y es importante los ingresos que el país recibe en remesa. Y es parte del conjunto de temas unidos al petróleo, a la ligera exportación y a la fluctuación que tienen los productos venezolanos interna y externamente. Mientras buques de guerra estadounidenses patrullan el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta su mayor presión interna en años. La combinación de devaluación, pobreza y descontento social podría llevar al colapso, pero el verdadero frente de batalla para la administración chavista parece estar en casa: la pérdida acelerada del sustento económico y de la desconfianza de su propio pueblo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En los tanques de Chevron y Valero podría esconderse el plan más ambicioso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si el crudo venezolano regresa al mercado, el precio del barril de petróleo se desploma. Rusia y Arabia Saudita tambalean y en medio del caos, una Venezuela posmadurista pudiera encontrar en su oro negro la llave para resurgir de las ruinas que dejó el chavismo. Los detalles con Génesis Pérez.
Tras años de sanciones, corrupción y colapso institucional, las nuevas licencias otorgadas por Washington a Chevron han abierto una rendija por donde vuelve a filtrarse la esperanza. La reactivación del oro negro podría convertirse en el motor del renacer económico nacional y hacer eco en el mundo. Ese riesgo explica en parte el respaldo militar y político que Rusia brinda a Maduro. Moscú busca proteger sus cuotas de influencia y mercados energéticos. A $30 el barril, estiman los expertos que sería el monto, Rusia no podrá financiar su guerra en Ucrania. La señal más contundente llegó con el regreso de Valero Energy, la gigante estadounidense que en agosto retomó la compra de crudo venezolano luego de recibir despachos equivalentes a 40.000 barriles diarios, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos y Reuters. Este gesto comercial representa el regreso de Venezuela al tablero energético global. Expertos proyectan que, con una apertura controlada, inversión extranjera y modernización tecnológica, la producción podría superar el 1,5 millones de barriles diarios en menos de 3 años, generando los ingresos necesarios para estabilizar la moneda, financiar servicios públicos y recuperar la confianza internacional. Todo esto ha sido un saqueo nunca visto en un país latinoamericano. El saqueo que hay contra Venezuela ha llevado a situaciones tan lamentables que hoy me decía una persona ya de mi pueblo, de Coro, allá en el estado de Falcón, que le depositaron 60 bolívares de aguinaldo. 60 bolívares de aguinaldo, de manera que la burla. Mientras este señor, Nicolás Maduro, envió 150.000 barriles de gasolina a un costo aproximado de 14 millones de dólares. Eso es un solo cargamento que se lleva para Cuba. Pero más allá del petróleo, el renacer económico dependerá también del rumbo político que tome el país. Una transición democrática encabezada por la oposición, con figuras como María Corina Machado a la cabeza, podría reabrir las puertas al capital internacional, reformar PDVSA y recuperar las instituciones destruidas por el chavismo. Están a punto de colapsar, ¿Tú te imaginas al momento que nosotros asumamos la conducción del país, porque todos los venezolanos vamos a asumir la conducción del país? Nuestra propuesta era, o sigue siendo, la anulación del convenio Cuba-Venezuela por violar la soberanía nacional. A diferencia del auge desbordado de los años del rentismo chavista, este renacer petrolero se plantea sobre bases más pragmáticas, contratos transparentes, asociaciones mixtas, mecanismos anticorrupción y un nuevo pacto con Estados Unidos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Titulares cortos, impacto largo. Estos son 60 segundos de información donde la verdad corre más rápido que el silencio. En complicidad, denuncian que fuerzas del régimen permiten minería ilegal en Amazonas. Más de 3.000 personas y 150 máquinas operan en zonas protegidas del Amazonas, como la Laguna de Caridad y el Cerro Yapacana, devastando ríos y selvas con mercurio. Comunidades indígenas denuncian que militares, policías y líderes del comité indígena presuntamente permiten esta minería ilegal. Incluso la cima del Tepuy Yapacana parece estar siendo intervenida. Las alertas apuntan a una supuesta red de complicidad entre el Estado y grupos criminales. Ofensiva antidrogas. Panamá recibe tropas, el Caribe cuenta cadáveres. 2 nuevas presuntas lanchas fueron interceptadas por fuerzas estadounidenses en el Caribe, dejando 6 tripulantes muertos. Con este operativo, ya son más de 20 acciones directas en aguas internacionales en menos de 3 meses, con un saldo de al menos 75 fallecidos supuestamente vinculados a embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Las acciones, caracterizadas por su rapidez y letalidad, forman parte de una ofensiva marítima sin precedentes que busca desarticular las rutas del narcotráfico desde Sudamérica hacia Centroamérica. En paralelo, y con puntual coincidencia con este despliegue, el Pentágono anunció el envío de tropas a Panamá por primera vez en décadas, con el argumento de realizar entrenamientos conjuntos, una decisión que, según analistas, marca un reposicionamiento militar estratégico en el Istmo, en momentos de creciente tensión regional. Oprimidos por la crisis, los venezolanos siguen migrando sin freno, desafiando la hostilidad y la estigmatización en otros países. Pero lejos de ser un lastre, esta diáspora se consolida como un motor que mueve economías regionales. Todo esto ocurre bajo la sombra de un operativo militar estadounidense
que rodea a Venezuela con la mira puesta en el Cártel de los Soles. Quique Frías nos amplía. El éxodo ya no solo sobrevive, también sostiene a gran parte de la región. En Latinoamérica, los venezolanos se han engranado en el motor económico y fuerza laboral en tiempos de incertidumbre. Por ejemplo, en Colombia, más del 66% de los migrantes trabaja y aporta. Pese a que Estados Unidos aprieta al régimen de Nicolás Maduro y persigue al Cártel de los Soles, millones de personas siguen migrando en un porcentaje considerable, según datos de ACNUR. La participación o la integración de las personas en situación de movilidad contribuye favorablemente al desarrollo y especialmente al desarrollo económico en los países y comunidades de acogida. Entonces hay efectivamente un mito asociado a que la población migrante, en general la población migrante venezolana específicamente, genera una carga o unos impactos negativos. Esto en muchos casos es el resultado de discursos basados en criterios de xenofobia, de manera que lo que sí hay efectivamente es un discurso, especialmente en contextos de elecciones, de partidos políticos o de candidaturas que construyen sus mensajes y sus plataformas a partir de esta estigmatización a la migración. El desafío migratorio ya no es solo de adaptación, también de desligarse de quienes manchan la nacionalidad. La diáspora carga con el estigma que dejan unos pocos que delinquen. Mientras que en la actualidad esta cifra cuenta con gente buena, también se enfrentan al desafío de estar rodeados de criminales que salen del país junto a ellos, incluyendo a grupos criminales enviados por el mismo gobierno. Y eso se traduce a países siendo obligados a protegerse a sí mismos de la parte mala de esta inmigración. De tal manera que este ambiente afecta a muchos venezolanos inocentes que buscan escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. Aún con estigmas y titulares que criminalizan, los datos son enfáticos. La gran mayoría trabaja, produce y aporta. Los casos aislados no definen a una diáspora que, lejos de su país, ansía regresar a una nación sin crisis y en democracia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Lo que tú dices cuenta. Tu participación le da sentido a lo que hacemos. Gracias por sumarte a este periodismo que no se rinde. Impacto Venezuela sigue firme. Visita nuestra página web, las redes sociales, suscríbete y activa las notificaciones en YouTube. Ayúdanos a mantenernos conectados y mantente bien informado. Excelente día para todos, nos vemos mañana.